Introducción. La familia ha mostrado ser también un espacio de sufrimiento en el que se viven injusticias, amenazas, opresión, abusos, etc. Es un lugar donde se violan los derechos fundamentales tanto de pareja como de los hijos, los discapacitados y los ancianos. La violencia familiar es un tipo de violencia específica que se ha generalizado en todo el mundo. Afecta por igual a hombres, mujeres y niños, particularmente a las niñas, discapacitados y ancianos en sus relaciones afectivas o de parentesco. La violencia familiar ya es ubicada como un problema de salud pública. La mujer es generalmente la víctima de violencia. ¿Qué es violencia? Violencia es violar, forzar y someter para provocar daño, lo cual indica que lleva implícito el uso de fuerza, ya sea física o psicológica. Esta ejerce una fuerza sobre una persona y la obliga a actuar en contra de su voluntad. Es una forma de ejercer poder mediante el uso de la fuerza. Esta puede ser ejercida de modo física, fuerza, psicológica, intimidación, material, moral o ideológico. Implica una relación asimétrica entre las personas, en la que una está arriba y otra está abajo siempre, ya sea de manera real o de manera virtual, hombre-mujer, padre-hijo, joven-viejo, patrón-empleado. Violencia familiar. En la violencia familiar, dos son los aspectos fundamentales que subyacen a la violencia familiar. Está el poder, que este consta como capacidad unilateral, real o percibida, de imponerse sobre otros por medio del ejercicio de la fuerza o de amenazas para cumplir o hacer cumplir la propia voluntad de estas acciones concretas. El género es como construcción sociocultural que define lo masculino y lo femenino, que atribuye roles específicos propios tanto a los hombres como a las mujeres. Características. Se caracteriza por ser una manifestación de abuso de poder respecto de una persona con la que se tiene vínculos afectivos, como la pareja, o vínculos de parentesco, como padres e hijos. Se ejerce sobre la pareja, los menores, los ancianos y los discapacitados, siempre en el marco de las relaciones parentales, tanto dentro como fuera del hogar. La parte que ejerce el poder mediante acciones violentas se denomina generadora de violencia familiar y la legislación en la materia la define como toda persona que realiza actos de maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual hacia los individuos con los que tiene o ha tenido algún vínculo familiar. La parte que recibe dichas acciones se llama receptora de violencia familiar y se define como grupo o individuo que sufre el maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual en su esfera biopsicosexual. Definición de violencia familiar. Toda conducta de abuso de poder que tiene lugar entre los integrantes de la familia en el marco de los vínculos de parentesco puede ser de acción o de omisión, y en ambos casos provoca un daño físico, psicológico o material a la persona que la recibe. El artículo 323 nos dice: por violencia se considera la conducta o el acto abusivo de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera psicológica, física, sexual, patrimonial o económica dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor o agresora tenga o haya tenido con la persona agredida relación de matrimonio o concubinato, de parentesco, consanguinidad en línea recta, ascendente o descendente, limitación de grado, pariente colateral, consanguíneo o afín, cuarto grado o parentesco civil. Tipos de violencia. Violencia física. Toda acción de fuerza ejercida sobre o contra una persona a fin de lograr su consentimiento, obediencia, sometimiento, corrección, prohibición u otro. Puede consistir en golpes, patadas, pellizcos, empujones, cachetadas, etc. Violencia verbal. Toda manifestación oral tiene que ver con lo que se dice y en cómo se dice otra persona. Está vinculada al aspecto emocional, gritos, insultos, ofensas, devaluaciones y acusaciones. Violencia moral o emocional.
Todo acto que realiza una persona encaminado a provocar temor o intimidación en otra, a fin de humillarla y controlarla. Violencia sexual. Toda acción de fuerza física, psicológica o moral ejercida para hacer que otra persona realice un acto sexual u otras acciones no deseadas que tengan que ver con el sexo. Forcejeo, golpes, chantaje, corrección, violación y amenazas. Causas. Económico, escasez de dinero causa violencia familiar. Es importante recordar que la violencia doméstica no es privativa de las familias pobres. También existen las clases media y alta, porque falta o porque sobra. En lo relativo con los hijos, la violencia doméstica ha tenido lugar a partir de la primacia indiscutible de los padres sobre los menores y el abuso de poder ejercido sobre ellos con el pretexto de educarlos. Esta conducta se aprende en la familia, que muchas veces se traduce en formas de maltrato infantil practicadas en todos los niveles socioeconómicos: regañar, gritar, pegar, abusar, encerrar, ofender, devaluar, humillar a niños y adolescentes por parte de sus padres. Esto se fundamenta en las costumbres, creencias del grupo familiar. Violencia patrimonial. Actos u omisiones dirigidos a dañar a otras personas en sus bienes, pertenencias y dinero. Destruir, regalar ropas, interceptar o esconder correspondencia o documentos personales, despojar del salario, etc. Violencia de género. Acto de fuerza física o verbal, coerción o privación amenazadora para la vida, dirigido al individuo, mujer o niña, que cause daño físico o psicológico. Consecuencias de la violencia. Número 1. Personas desnutridas y vacías emocionalmente. Número 2. Personas dañadas de su salud física y mental. Número 3. Personas incapaces para dialogar y relacionarse libre y sanamente. Número 4. Que soportan cualquier clase de maltrato físico o mental con tal de tener compañía. Número 5. Personas que creen que para ejercer el poder hay que ser violentos. Número 6. Familias desintegradas. Y por último, el número 7. Costos económicos, sociales y de salud muy altos en la conducta. La familia y el país, como son la falta al trabajo, bajos rendimientos escolares, aumento de servicios médicos y legales, entre otros.